Amigos, estamos completamente en vivo. Espero que, bueno, pues mientras van sumándose más personas a este video, bueno, pues quiero esta noche platicar algo acerca de lo que se está hablando mucho en las redes sociales y que ya, bueno, pues tuvimos un antecedente aquí en Muleros Blog. El antecedente radica principalmente en el asunto del tema de los libros de texto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar acerca de los libros de texto en este momento, amigos? ¿Por qué es importante retomar un tema de trascendencia nacional en el que, bueno, pues mucho se ha hablado, pero hay mucha desinformación acerca de los libros de texto porque precisamente, amigos, bueno, pues se está hablando políticamente acerca de este tema. Es decir, hay quienes se oponen a los libros de texto. En este caso, bueno, pues ya conocemos más o menos la dinámica con que se ha venido gestando esta problemática de que algunos estados no quieren los libros de texto y en ese sentido, bueno, pues las protestas nacen en el seno de la política, es decir, en los grupos que no están afines al gobierno y que, bueno, pretenden quitar estos libros de texto, al menos no distribuirlos en sus estados, y se han amparado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para no distribuir los libros de texto. Les informo que en Durango ya se están distribuyendo los libros de texto gratuitos para toda la educación básica, lo que vendría siendo educación inicial, educación primaria y educación secundaria. Ya están llegando a las escuelas los libros de texto y eso nos da mucho gusto que se esté realizando. Pero ¿cuál es el objetivo del día de hoy? El estar transmitiendo, amigos, bueno, pues es un asunto que para poder entender los libros de texto, primero tenemos que remitirnos a otras fuentes más precisas, más puntuales, amigos. Tenemos que remitirnos a otras fuentes que tienen que ver con, bueno, el carácter oficial de los libros de texto. Es decir, no podemos remitirnos a lo que vienen siendo fuentes como Facebook, al menos si no entramos en las páginas oficiales en las redes sociales. Es mejor abstenerse de ver informaciones que no están sustentadas bajo los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en este sentido, amigo, hoy te quiero compartir, voy a dejar el video aquí para todas las personas, padres de familia, algunos maestros que no han tenido, aunque ya la mayoría ya tuvo acercamiento de los maestros con los libros de texto. Sin embargo, bueno, pues esto que les voy a mostrar es el antecedente al conocimiento de los libros de texto. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los documentos básicos de planes y programas de estudio. ¿Qué significa esto? Bueno, significa ver la Constitución General y el basamento de lo que vienen siendo planes y programas de estudio. Aquí tenemos un documento 100% oficial extraído de la página de la Secretaría de Educación Pública y bueno, vemos estas presentaciones, amigos, que tenemos. Te la voy a presentar un poquito mejor por acá. Estoy usando lentes porque, bueno, pues ya me falló por ahí un escrito en una publicación y no quiero cometer los menos errores que pueda al momento de estar leyendo y de estarles comentando
esta parte para entender los libros de texto, amigos, necesitamos primeramente remitirnos a lo que es el plan de estudios de educación preescolar, primaria y secundaria, amigos. Ciclo escolar 2022-2023, titulado o llamado el nuevo esquema de la nueva escuela mexicana, la NEM, conocida como la NEM. Entonces, para entender los libros de texto, amigos, tienes que remitirte primero al plan de estudios, que lo tenemos obviamente, en unas diapositivas como las que están, que son netamente lo que son oficiales, pero también tenemos el documento, aquí este documento en el que, pues está los programas, el documento del DOF, documento oficial de la Federación, y que pues te lo vamos a estar por aquí, lo vamos a estar utilizando un ratito, primeramente para que entiendas cómo está constituido los programas de estudio de la NEM, ¿sí? Antes de decir, ahí se nos apareció una pantallita, antes de estar y ver la constitución de los libros, pues tenemos que entender qué propone el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria. Mira, padre de familia, maestros, si algunos niños lo llegan a ver, para entender los libros tenemos primeramente que entender estos elementos que constituyen precisamente el plan de estudios, el nuevo plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Para entender el contenido de los libros y la estructura de los libros, tenemos necesariamente que hacer referencia, amigos, precisamente a cuatro elementos fundamentales que maneja la nueva escuela mexicana y que maneja concretamente, amigos, plan y programas de estudio. Para entender los libros necesitamos saber que los planes y programas de estudio están basados en estos cuatro elementos. Número uno, el derecho humano a la educación, contenido en el primer artículo constitucional, es decir, el número 1, y la educación en el número 3, en el artículo tercero constitucional. Ese sería un elemento primordial constitutivo del plan de estudios de la educación básica. Estamos hablando de educación básica como educación inicial, lo que es preescolar, lo que es primaria y lo que es secundaria, amigos. Entonces, pues uno es el derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación, ¿sí? El otro elemento, ya dijimos el derecho a la educación, el otro es la comunidad como núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, ahora la comunidad es un detonante importante o es un núcleo, el núcleo es decir, el centro de la educación en el nuevo esquema de la nueva escuela mexicana. La comunidad, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa en el aula? Si entendemos los procesos comunitarios, vamos a entender también los procesos de la escuela y los procesos del aula. Por otro lado, también en planes y programas hay un elemento constitutivo de la autonomía profesional del magisterio. Es decir, el magisterio tiene que tener una libertad para, pues ejercer su profesión dentro del aula, dentro de la escuela. ¿A qué clase de autonomía nos estamos refiriendo? Bueno, es muy claro que la autonomía que se persigue es al momento del codiseño, es decir, del diseño de un programa específico del cual te vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar más adelante sobre esta autonomía profesional que tiene el maestro. Por eso, todo está enganchado, todo está engarzado para que entiendas tú lo que pasa a nivel nacional
con planes y programas de estudio y lo que son los nuevos libros de texto gratuitos. Pero ahora, bueno, vamos a ver, ¿sí? Cómo el cuarto elemento de esto es la integración precisamente de los contenidos en algo que se llama, amigos, campos formativos y ejes articuladores. Entonces, ahí están 4 elementos fundamentales, amigos, padre de familia, maestros que nos vean y posiblemente algunos alumnos. Ahí están los 4 elementos que componen precisamente el nuevo plan de estudios. El derecho humano a la educación, la comunidad como el núcleo integrador de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la autonomía profesional que tiene el magisterio para decidir en temas profesionales, en temas pedagógicos, y la integración curricular que se da al interior de todos estos planes y programas de estudio. Bien, y para entender aún más esta parte es muy importante, amigo, que veas este esquema, el cual te voy a ampliar lo más que pueda para que tú lo observes. Este esquema es como está constituido básicamente el plan de estudios, ¿sí? El plan de estudios 2022. Si tú observas aquí te voy a mostrar, déjame ver, a ver si te pongo de otro color, aquí hay una flecha que indica que el despegue o la dirección es hacia arriba. Y a esto que van aquí, que ves aquí tú aquí en esta parte, amigo, te lo voy a poner por aquí con una palomita para que lo veas. Aquí hay es un círculo, todo es un círculo concéntrico. Aquí hay una parte que se llama el perfil de egreso. Ahí la estamos viendo, lo que es el perfil de egreso, ¿sí? Hay 10 rasgos que persigue la educación básica desarrollar en los estudiantes de la educación básica. Hay 10 rasgos específicos que tienen que ver con el tipo de ciudadano que se quiere formar en esta nueva fase de transformación, en estos nuevos tiempos de transformación. Hay algo que se llama el perfil de egreso, ¿sí? Eso son 10 rasgos, te comento, que luego los vamos a ver, pero para que vayas entendiendo. Luego, amigo, está algo que se llama ejes articuladores, que son las capacidades que el ser humano tiene y que te las voy a leer ahorita. Estas sí son importantes que las vayas conociendo. Mira, te voy a marcar cuáles son estas capacidades que tenemos los seres humanos y que se pretende que mediante el programa y el plan y programas educativos, bueno, se contemplen. Mira, es un eje articulador. Un eje articulador es una parte de las capacidades y habilidades en las que convergemos todos los seres humanos. Hay una de inclusión, una de interculturalidad crítica, hay el pensamiento crítico, hay igualdad de género, hay artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y la de vida saludable. Son 7 ejes articuladores. Luego vamos a ahondar más en todos estos conceptos para que tú vayas entendiendo cómo está. Ya habíamos dicho que, bueno, pues la educación básica, amigo, pues planes y programas se concentra en este círculo y se parte del perfil de egreso, lo que se quiere lograr. Luego aquí los ejes articuladores. Y todos estos ejes articuladores también, amigos, están relacionados con algo muy importante que se llama campos formativos. Pero ahora, ¿cuáles son esos campos formativos? Bueno, hay uno que se llama
de lenguajes, que tú lo vas a ver mucho en los libros. Vas a ver saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano a lo comunitario. Estos ejes articuladores van a estar contenidos dentro de los campos formativos, ¿sí? Entonces ya vamos avanzando del perfil de egreso, ejes articuladores y campos formativos. Luego, amigos, nos vamos a ir a otro nivel, se llaman niveles de segregación, algo que se llama fases y grados. Anteriormente le llamábamos ciclos escolares. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, simplemente se dividía primero y segundo en el primer ciclo, segundo ciclo, tercero y cuarto, y tercer ciclo era quinto y sexto. Ahora se determinan como fases, pero aquí están 6 fases, es decir, esto es para toda la educación básica. Vamos a borrar y vamos a volver a marcar aquí cuáles son estas fases, te las voy a explicar. La fase 1, amigos, tiene que ver, la fase 1, con la educación inicial. Cuando tú escuches fase 1, que digas, dice fase 1, el libro dice fase 1, entonces se está refiriendo a la educación inicial. Cuando escuches decir fase 2, que tu libro, el libro de texto diga fase 2, quiere decir que se refiere a todo el preescolar, ¿sí? A los grados de preescolar. Cuando tú escuches fase 3, aquí ya empieza a corresponder la fase 3 de primaria. Es decir, lo que antes se denominaba el primer ciclo, ahora es la fase 3, que corresponde a primero y segundo grado de la educación primaria. Luego seguiríamos con la fase 4, que correspondería, si la fase 3 corresponde a primero y segundo, ahora la fase 4, si la fase 3 correspondía a primero y segundo, ahora la fase 4 corresponde a tercero y cuarto grado de educación primaria. Y luego la fase 5, amigos, correspondería a los 2 últimos grados de la educación primaria, que serían quinto y sexto de primaria. Y por último, amigo, la fase 6 corresponde a los 3 grados de la educación secundaria. Entonces, en resumen, aquí en las fases o grados, amigo, bueno, hay que entender que la primera fase, educación inicial. La segunda fase es preescolar. La fase 3, 4 y 5, educación primaria. Y la fase 6 corresponde a educación secundaria. Las 3 fases de la educación secundaria. Así está dividido. Entonces, recapitulando para que lo vuelvas a retomar, planes y programas de estudio está en estos niveles de segregación, es decir, lleva esta dirección partiendo de los perfiles, el perfil de egreso, 10 rasgos que se tienen que tomar en cuenta. Vamos a escribirlo por ahí, a ver si nos permite por aquí Aquí, en perfil de egreso, son 10 rasgos de qué tipo de ciudadano se quiere formar, ¿de acuerdo? Ahí los 10 rasgos del perfil de egreso son los 10 rasgos de qué tipo de ciudadano se quiere formar. Los ejes articuladores, bueno, vamos a deshacer esto. Los 10 ejes articuladores, amigos, estos 10 ejes articuladores son el conjunto de capacidades y habilidades que el ser humano, aquí pondríamos, lo voy a poner con puras mayúsculas, conjunto de capacidades de los estudiantes. ¿Sí? Ahí ya no se ve mucho, pero lo vamos a mover por acá. Aquí, miren.
los ejes articuladores es un conjunto de habilidades y capacidades que manejamos todos los seres humanos, pero particularmente por estar hablando de educación, nos vamos a referir a esas habilidades y esas capacidades que tienen los estudiantes. Ya vamos del perfil de egreso a los ejes articuladores. Ahora, esos ejes articuladores van a estar contenidos en los campos formativos. ¿Sí? Aquí que le mostramos estos 4 campos formativos que tienen que ver con las áreas del conocimiento, ¿sí? Sobre lo que maneja y habilidades sociales que se manejan, amigos. Entonces, ahí ya avanzaríamos. Las fases o grados es la subdivisión que se hacen de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Fase 1, educación inicial. Fase 2, educación preescolar. Fase 3, 4 y 5, educación primaria. Y fase 6, educación secundaria. Y por último tenemos ya acá en esta los programas que se desarrollaron, es decir, los contenidos que se desarrollan, amigos, para ya plasmarlos en el libro. Pero, ¿qué se desarrolló en lo que son los programas? Te voy a decir qué se desarrolla y cómo se va entretejiendo todo. Los programas, bueno, pues vienen siendo los contenidos que se van a tratar en la educación, ¿sí? Y a este se le denomina, al programa general, amigos, se le denomina programa sintético. El programa general de la educación básica se le denominan programas sintéticos. Ahí vienen todos los contenidos de educación inicial, educación de preescolar, educación primaria y educación secundaria que conforman la educación básica en el país. Pero dentro de estos programas y haciendo alusión, fíjate bien, aquí es donde entra lo otro que estábamos hablando, los 4 elementos, ¿sí? Bueno, en esta parte que se llama integración curricular, ¿sí? Se le denomina integración curricular a todo lo que te estuve hablando de lo que son los 10 rasgos del perfil de egreso, los 7 ejes articuladores y los 4 campos formativos. Pero acá entra también algo que se denomina la autonomía profesional, que es la libertad de los maestros para contextualizar los programas sintéticos. Volvemos acá a lo que te decía en programas. Los programas sintéticos, todavía hay otro nivel en el que nosotros los maestros en sí, agarramos los programas sintéticos y luego decimos, este contenido tiene que ir. Es irrenunciable. Esta palabra es muy importante. Es irrenunciable los contenidos. Es decir, los contenidos son los contenidos que se tienen que ver porque son contenidos nacionales y son los propuestos para desarrollarse en todo el país. Pero el programa analítico nos permite la contextualización de esos contenidos sintéticos, o sea, de ese programa sintético. Yo agarro el programa sintético que me da la Secretaría, lo reviso, voy vaciando los contenidos del programa sintético a otra parte que se llama programa analítico de análisis y reflexión, que entraremos en otro video en esa parte. Entonces agarramos esos contenidos y los adapto a mi comunidad, a mi escuela. ¿Cómo se van a adaptar? Bueno, esa sería también otra parte donde les tendremos que platicar, amigos, acerca de cómo la planeación didáctica hace uso de los libros y cómo estos libros traen todos estos 7 ejes articuladores
y a qué campo formativo corresponden, y también obviamente el libro a qué fase corresponde. Y te describiremos en otro nuevo video cómo están constituidos los libros de texto, además de que te hablemos más acerca de estos 4 campos formativos y estas fases también y su integración que se da en ellos, ¿sí? Entonces, amigo, te invito para que nos compartas nuestro video, te lo compartas a un padre de familia. Tal vez estamos iniciando en esto, pero nos gustaría dar esta explicación para que los padres y los alumnos y algunos maestros, bueno, pues si nos pueden echar la mano, si nos pueden cooperar para hacer esto un poquito mejor, pues yo les agradecería. Entonces, amigos, los dejo aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Te dejo esta noche, te agradezco y bueno, nos estaremos viendo en otra transmisión. Te agradezco mucho, amigo. Gracias por estar con nosotros.